Muy buenas noches con todos. Miércoles 20 de abril del 2022. Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Política del Quinto Poder. A nombre de Pedro José Freire les doy la bienvenida a todos y en esta ocasión, igual continuando con el módulo de jurisprudencia, tenemos al doctor Ludwig Álvarez, quien nos va a ayudar con el tema de prescripción y caducidad. Así que muy buenas noches, Ludwig. Cuando tú desees, por favor, podemos comenzar. Muchas gracias, señor ingeniero. Un verdadero placer saludarlos, distinguidos participantes. Y miren ustedes qué importante es lo que hemos visto durante toda esta jornada de capacitación en la cual ya podemos, en este momento, sí, efectivamente determinar acerca, primero, de lo que es la ley, segundo, de lo que es la famosa motivación que siempre hablamos, tercero, conseguir adecuadamente lo que es la Constitución, saber lo que es la subsunción fáctica en materia técnico-administrativa, poder determinar con claridad y suficiencia cuáles son los deberes, las atribuciones, las responsabilidades de quién, de los servidores públicos. Podemos también efectivamente evidenciar de una manera bastante clara y directa acerca de qué, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. En este sentido, la Constitución de la República de Ecuador también es muy clara. Nos habla acerca de las responsabilidades por acción y omisión. Y vamos a ver en este sentido, ojo, no importa que nos equivoquemos, ¿eh? No importa que nos equivoquemos. Vamos a hablar, vamos a generar un poco de interactividad simplemente para poder esgrimir de buena manera los diversos conceptos. Augusta García, buenas noches. Estimada Augusta, ¿qué entiendes? ¿Qué será esto de las responsabilidades por acción y omisión? ¿Qué crees tú? ¿De qué parte del país te comunicas? Estimada Augusta García, buenas noches. Vamos más abajo. Cristina Plaza, buenas noches. ¿Qué será esto de responsabilidades por acción y por omisión? ¿Qué me puede ayudar? Aló, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, estimada Cristina. Sí, a ver, ahora sí, a ver, perdón, estaba escuchándole de la pregunta. Bueno, yo creo que las responsabilidades por omisión o omisión, como usted dice, en el caso, yo creo que de los funcionarios públicos deberían ser responsables y atender bien a los clientes. También la responsabilidad de entender y comprender lo que son las leyes, me parece a mí desde un punto de vista diferente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, estimada Cristina, muy gentil. Bienvenida. Augusta tiene la mano levantada. Por favor, estimada Augusta. ¿Qué será esto? ¿Qué entiendes tú? Con toda confianza, sin temor a equivocarnos. ¿Qué entiendes tú por responsabilidades por acción o omisión? ¿Será solamente estas responsabilidades en la esfera del sector público o también conllevará responsabilidades dentro del ámbito privado? Bueno, vamos a seguir más abajo. A ver, aleatoriamente. Maribel García, estimada Maribel, ingeniera, qué gusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor, buenas noches con todos los presentes en este momento. Bueno, la acción, referente a su pregunta, digo, la propia Constitución lo expresa, ¿no? En el artículo 233. Y si nos vamos a lo que nos dice también la Contraloría, como servidores públicos y a nivel general también creo como personas naturales o trabajadores del sector privado, que todas las responsabilidades emanadas dentro de cada una de nuestras responsabilidades o funciones, sea que hayamos tenido o no conocimiento, somos responsables, porque digo, cada uno debe conocer sobre la función o cargo que está desempeñando
Entonces, si por A o B circunstancia nos llega una responsabilidad, en este caso de la Contraloría, o sea, no podemos decir no sabía. Estas autocapacitaciones mismas son las que nosotros necesitamos para autoeducarnos en cada función o responsabilidad que vayamos a adquirir en la vida. Así es, estimada Cristina, muchas gracias. Muy aceptado el comentario de los distinguidos participantes. Tanto es así, miren ustedes, tanto es así esto importante en el tema de la capacitación que la misma Contraloría en la época de Paul, hoy preso en Estados Unidos, que no se le aceptó los 11 milloncitos de dólares que él tenía, sino que la fuerza se mantuvo en que tiene que ser 18 y enfrentaría una pena tentativa acumulada del orden de 100 años. ¿Qué sucede? Recuerden ustedes que la Contraloría a diestra y siniestra, ¿qué cosa? Generaba capacitación. Pero es justamente en esta época donde más atisbos de inconstitucionalidad, de ilegalidad, de inobservancia, de incumplimiento se habían generado dentro de Ecuador. Y tanto es así que hoy se los está investigando y está develándose, estimados participantes, sobre varios aspectos, varios procesos, distintas circunstancias negativas. Y efectivamente, miren cómo nuestra distinguida amiga, la ingeniera Maribel García, señalaba, se encuentra claramente estipulado en el artículo 233 de la Constitución de la República de Ecuador. ¿Qué nos dice el 233? Señala, ¿qué cosa? Que en este caso son responsables por la acción y son responsables también por la omisión todos los servidores públicos. Sí. Ahora, ¿quiénes son servidores públicos? La misma Constitución nos da la respuesta y es bastante amplia. O sea, no solamente se circunscribe al hecho de decirnos el servidor público es tal persona, no. Habla, se refiere a que existe una distinción, pero que engloba a todos. Porque muchas veces escuchamos dignatarios, escuchamos funcionarios, escuchamos servidores públicos. Y no solamente están, ¿no? Vemos que la Constitución establece, concibe y determina a los servidores públicos. Y recuerden también ustedes, estimados participantes, que habíamos hablado en las precedentes capacitaciones acerca de cómo un juez tiene necesariamente que interpretar la norma. Estimada Cristina, te escuchamos. Sí, muy buenas noches. Yo quiero dejar en claro que la omisión consiste en dejar de hacer algo que el servidor público está obligado por la ley, la distribución de las funciones, las estipulaciones contractuales y cometidos asignados. Estas pueden ser de intención culposa, pero el 233, que usted lo nombra del artículo de la Constitución, dice: ningún servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, y serán de responsabilidad administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de los fondos, bienes o recursos públicos. Eso sí hay que aclarar, que hay una responsabilidad. Gracias. Muy bien, estimada Cristina. Miren, estimados participantes, cuán importante es tener la normativa y andarnos siempre de la mano con la misma. Perfecto. Entonces, en este orden de cosas, y tomando en cuenta las palabras que nos dice nuestra distinguida participante, vemos claramente que los servidores públicos son todas aquellas personas que ejercen un cargo o función, inclusive, estimados participantes, pro tempore. Eso dice la Constitución. Eso lo señala claramente la norma. No sé si era con ustedes, en un taller que se hizo, y hablamos de que Juan Constantinopla era un asesor en contratación pública y que digamos que él estaba radicando, por ejemplo, en Quito, y había sido invitado a trabajar 1 o 2 semanas de Guayaquil. La pregunta es, ¿quién efectivamente, estimados participantes, cancela
los costos de movilización, es decir, traslado, y desde luego también los viáticos. Entiéndase los viáticos como el efecto de la pernoctación. En ese sentido, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos entender aclararnos? Si tú eres un contador y te contratan y te dicen, ¿sabes qué? Tienes que venirte a esta ciudad. Pues tú dices, claro, encantado, tú me pagas tanto. Pero adicionalmente, el cliente, o sea, eres un abogado, el cliente es el que tiene que cancelar qué cosa, los gastos inherentes a esa movilización, a ese traslado, a esa pernoctación. Consecuentemente, aquí, Juan Constantinopla, a más del honorario que recibe, deberá él sufragarse sus propios viáticos, sus propios pasajes, o deberá ir la institución pública de la institución. Estimado Francisco Paredes, buenas noches. ¿Qué opinión te parece este ejemplo? Vamos a ver aleatoriamente. Héctor Dávila Villa. ¿Qué opinión dice? Constantinopla es contratado en otra ciudad. Se le debe cancelar adicionalmente los viáticos y los emolumentos derogados por concepto de transporte, ¿sí o no? ¿Qué les parece? Vamos a ver, todos participan. Depende de la política de cada institución, doctor. Porque si Ahora, nosotros nos fijamos en los asambleístas, a ellos les pagan residencia. A ver, buenas noches. Efectivamente, tienes toda la razón. Ahora, en el caso de Juan Constantinopla, hagamos un poco más complejo. ¿Qué les parece? En el caso de sea un contratista privado. Buenas noches. ¿Con quién te escucha, por favor? Te escuchamos fuerte y claro, estimado. Bienvenido. Bueno, como servidor público que fui, en toda institución pública tiene que haber un reglamento de viáticos basado en la ley. Entonces, es legal que un servidor público reciba un viático, una comisión, cuando sale fuera del lugar de donde es su habitual trabajo. De tal manera que eso es una parte legal en donde todo servidor tiene derecho pues a esos viáticos. Lo que sí quiero decir es que se hace una viveza criolla de los servidores públicos al cobrar viáticos por cualquier situación y poner un documento que le viabiliza para cobrarlo. Y a veces esto se ha hecho una situación, digamos, vergonzosa de los servidores públicos que abusan de este derecho, ¿no? Sí, efectivamente. Y por eso, por ejemplo, si tú revisas un poco con prolijidad en la seguridad del pueblo, respecto a la institución simplemente, puedes acceder a un informe final de Contraloría y vas a denotar que tienen problemas con la atención al pago de viáticos. Y si no estoy mal, tienen problemas graves con la verificación exterior de justicia. Entonces, es que, pero por lo general, las auditorías internas y las auditorías de Contraloría General del Estado han pasado por alto esta situación de viáticos porque es fácil justificar una situación de viáticos tanto interna como del extranjero, porque el documento que lo ponen legal, basado en lo que es el reglamento de viáticos y la ley. Entonces, en ese sentido cumplen. Yo, en el momento que procedía al pago, veía que se cumplía todo, y el abuso que se daba es simplemente que en el informe las máximas autoridades, como decir un director general, un subsecretario, solamente justifica con un documento que le hace la secretaria o le hace en el que adjunta, posiblemente le adjunta solamente lo que es que estuvo en el hotel tal y que se pagó ese hotel, ¿no? Y entonces se justifica que estuvo en el hotel y los días que estuvo. Entonces, sí es fácil justificar.
casi que yo en el tiempo que estuve no había muchas situaciones, observaciones por parte de Contraloría o Auditoría Interna sobre el asunto de viáticos. Casi que no había. Más bien lo que existía es por otras razones, ¿no? Más no por la cuestión de viáticos. Esto sí que poco se ha escuchado, inclusive dentro de lo que los gobiernos de que ha existido. La mayoría abusan de eso y pues, tienen valiosas situaciones de dinero, ¿no? Que se les queda a estos servidores públicos que abusan de esto. Bueno, no me quiero alargar. Gracias, estimado. Gracias. Y ahí, miren lo que nos señala nuestro participante. Tenemos una pregunta de Darío. El servidor público abusa. Perfecto. Ese abuso tiene que ser proscrito. Ahora bien, debe, lo que señala Héctor, tiene necesariamente, ya les voy a dar la palabra, tiene necesariamente que observarse y cumplirse con todas las prescripciones normativas establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público, en el reglamento, efectivamente, que tiene la LOCEP, y desde luego en la norma técnica para el pago de viáticos, y le borraron esa partecita en el 2016, las subsistencias, movilizaciones y transporte. Efectivamente, cuando tú justificas de forma adecuada, no vas a tener problemas con la contabilidad. Cuando no se justifica, ahí es cuando tenemos inconvenientes. Por favor, señor coordinador, las personas que estaban levantando la mano. Darío, justamente. Buenas noches, doctor, buenas noches con todos. Yo creo que es importante, previo a poder determinar si se paga o no se paga los viáticos, que tenemos que regirnos a lo principal, que es el contrato. Si en el contrato establece que se le debe cancelar a la persona o al profesional que se le contrata por movilización, procede en este caso a la revisión de qué es lo que establece el reglamento para el pago, porque eso hay que pasarlo al departamento al financiero para que cancele, pero si no está contemplado dentro del contrato, difícilmente podemos nosotros cancelarle unos haberes que no están contemplados en el contrato, porque el contrato es ley para las partes, sea tanto institución pública como un particular o viceversa. Entonces yo creo que se debería considerar y regirnos primero al contrato y ver si es que está establecido o contemplado el pago de viáticos. Muy interesante, mire, ¿por qué? ¿Por qué tiene razón Darío en lo que nos habla? Porque efectivamente la codificación del Código Civil señala qué cosa, que el contrato no es otra cosa sino el acto o convención por el cual una parte se une para con otra, se vincula en el sentido de dar, hacer o dejar de hacer algo. Por lo tanto, un contrato se constituye en ley para las partes. Muy importante ese criterio. ¿Alguien más tenía alguna inquietud, por favor? No, parece que nadie más. Continuemos. Entonces, gracias, señor coordinador. En este orden de cosas, distinguidos participantes, veríamos que Juan Constantinopla, ingeniero, arquitecto, abogado, lo que sea, definitivamente no podría cobrar, ¿no es cierto?, estos famosos viáticos. Digamos que hizo una ínfima cuantía, generó un contrato por $6,700 y no se acordó de que hay un problema, que el pasaje de avión te cuesta $150 y la suite, por decirte algo, en un hotel medio decente está unos 350. Entonces son 4 noches, 1,400 más los 300, 1,600 y más la comida. Porque a eso más le gusta a Juan Constantinopla tratarse bien, entonces tiene que irse al Bankers Club, tiene que irse al piso 30, etc. Entonces eso le va a representar más. Ahora, pongámonos todos en los zapatos de Juan Constantinopla. No puso, como nos decía el participante Héctor, no consignó dentro del contrato que cosa esta estipulación, que tasarse los viáticos, los que hacemos con la movilización. ¿Transporte cortará de parte de quién? Cortará de parte de la institución contratada.
no está eso estipulado. Va el primer caso. Ojo, no lo perdamos de vista. No lo perdamos de vista porque nos puede traer unas conclusiones bastante interesantes. Segundo caso. Llega un cliente del despacho y dice, doctor, ¿sabe que se les prestó a determinada institución pública a través de un régimen especial por el orden de unos $10,000 los servicios de publicidad para pasar sus diferentes cuñas, etcétera? Y ahora dicen que no, que ha habido algún inconveniente. Por lo tanto, no van a cancelarme del año 2021, pero que me van a recuperar en el 2022 y están preparando y están haciendo un contrato por el orden de $7,000. Claro, en todo el 2022 me toca volverles a pasar la cuña a este gas provincial, por decirles algo, o a esta empresa de agua potable. ¿Ahí existe o no existe responsabilidad, estimados participantes? El comunicador social, o en este caso, la entidad que presta estos servicios comunicacionales, efectivamente cumplió con su obligación. Hubo un régimen especial, hubo un contrato, la adjudicación, y todo, absolutamente todo se dio. ¿Ustedes creen que hay responsabilidades ahí por parte del servidor público, del prefecto, del alcalde, del gerente general, etcétera? Claro. ¿Qué les parece eso? Gloria, buenas noches. ¿De dónde nos saludas, por favor? ¿Qué opinión te merece este particular? ¿Habrá alguna responsabilidad por parte de algún servidor público o simplemente podemos decir, Darío Escobar, buenas noches, o podemos decir simplemente que no pasa nada y que el Estado puede tranquilamente, ¿qué cosa? Estafar sus ciudadanos? Buenas noches. Buenas noches. Con respecto a la pregunta, si existe un contrato dentro del sector público, siempre va a haber un administrador del contrato. Sus competencias están establecidas en la ley de contratación pública y dentro de ellas está el vigilar el fiel cumplimiento de lo establecido en el contrato. Si en este caso que estamos planteando no se le paga y él hace uso y quiere hacer el reclamo, la planilla, no se le va a dar paso porque no se necesita un informe favorable del administrador del contrato. Entonces el administrador va a hacer cumplir lo que está en el contrato. Entonces difícilmente va a poder cobrar ese rubro porque no estaba establecido en el contrato. Muy bien, estimado Adrián. Muy importante lo que tú dices, ¿cierto? Las facultades del administrador vienen dadas en lo que te establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la codificación de resoluciones expedidas por el SECOP y desde luego las normas de control interno. Y efectivamente, en corolario es lo que tú señalas. Y eso lo guardamos de insumo, porque es una pregunta que todavía no la resolvemos. Pero entre tanto, abro este paréntesis para generar esta nueva inquietud. Sobre la base, estimados participantes, ¿de qué? De que se generó la publicidad del medio comunicacional con atención a la empresa de saneamiento del Cantón Constantinopla. Y dice saneamiento, hicieron un régimen especial, $10,000, después pasa un año, hubo un cambio de gerente y esta nueva administración dice, mira, tú no tuviste el certificado de Corricom, entonces no te vamos a cancelar. Sin embargo, no se da cuenta que ya recuerden ustedes qué pasó con el reglamento de la ley, que fue derogado, la institución consecuentemente y este certificado simplemente dejó de tener existencia jurídica y automáticamente esa exigencia, lógicamente, pierde validez. Entonces, ¿qué te dice este gato oficial de Constantinopla? Te vamos a recuperar en este año ese contrato de los $10,000 que no se te pagó y vamos a hacer un contrato por régimen especial en 2022 por $7,000. Simplemente tienes que pasar las cuñas o las publicidades. La pregunta es, ¿el Estado a través de alguna institución puede estafar así
a los ciudadanos, a sus asociados. ¿Alguien pidió la palabra, por favor? Maribel y luego Darío. Sí. Bueno, referente a su pregunta, doctor, sobre el servicio que recibe la institución, en este caso publicidad por régimen especial, o sea, difícilmente la institución puede negarse a un pago, porque la empresa que prestó el servicio, ellos cumplieron. Cabe excepciones, ¿no? De que realmente no se haya dado el servicio en su totalidad, de que exista un informe, pero de que debe pagarse por el servicio prestado, debe pagarse, porque en el supuesto caso de que la institución no pagara, estaría incumpliendo lo que dice la ley de contratación pública, el artículo 121. O sea, no se puede retener valores. O sea, porque la institución pública caería en la penalidad inclusive de pagar con intereses. Entonces eso acarrearía en el caso de que se hiciera un examen especial, entonces todos estos valores tendrían que pagar los servidores públicos y le seguirían un recurso de repetición al servidor público que hizo caer en estas irresponsabilidades el hecho de no pagar al proveedor. Bueno, y también lo reza, ¿no? También lo reza en el Código de Finanzas Públicas, en el artículo 115, 117, de que a servicios recibidos, servicios pagados. Tú eres contadora, ¿no es cierto, estimada Maribel? Sí, soy servidora pública. Claro que sí. Buenas noches, Flores. Buenas noches. Es que todo consta en la contratación pública. Si no, no firma, pues. Efectivamente. Miren lo que estaba diciendo los participantes. Hay un contrato, tenemos un administrador, el administrador debe observar claramente lo que dice la norma e indiscutiblemente sobre la base de este contrato firmado tiene que cumplirse. Y para que exista tal evento debe existir la certificación presupuestaria del caso contrario no puede operar. Y en este sentido, había una inquietud, por favor. Con todo gusto. Darío. En base a la experiencia que he tenido, es cierto de que se debe cumplir lo que establece la ley, pero en la práctica no pasa. Yo tuve un caso parecido de publicidad, en el cual hacen la entrega-recepción y hacen una verificación de esa entrega-recepción y a un funcionario en particular del área de comunicación le pareció de que uno de los letreros puestos en la vía no estaba de acuerdo con lo que establecía el contrato. Pero en este caso el contratista, a pesar de que no le quisieron recibir, presentó ante la notaría como establece la ley. Y de eso ya habían pasado 10 años y no le pagaban. Él no interpuso ningún recurso, no hizo ninguna acción de repetición contra los funcionarios que emitió el informe. Y adicional a esto, el director del área, habían pasado 10 directores por ahí y ninguno quería firmar. Entonces lo que establece la ley en muchos de los casos no se cumple y el Estado no les paga porque existen estos informes que entiendo, a veces personas que del departamento financiero está completo o no está completo y no se paga. Y se quedan muchos contratos y quiebran muchas empresas por esta razón, porque no se les paga, a pesar de que entregan todo. Claro que sí. Comparto plenamente. Parece que había otra inquietud más o no. Estoy tratando, señor coordinador, de compartir la pantalla, pero no me permite.
dice, no se puede compartir la pantalla, debes dar permiso si quieres compartir. No creo porque es abierto. El Meet es abierto de una. En donde se dice una ventana, ahí es donde se le abre. Bueno, Qué raro. más allá de eso, entonces, estimados participantes, no nos hasta solventar este problema. Sí, alguien tiene una pregunta, por favor. ¿Alguien alguna pregunta? Claro, así es. Un contrato no es otra cosa sino la conjunción de voluntades, ¿no es cierto?, entre las partes, pudiendo ser una parte, una o más personas, y estas pueden ser naturales o pueden ser jurídicas o pueden ser un mixer de ambas. Ahora bien, vamos a ir concretando. A ver si Pauli me puede ayudar para ver si es que se puede compartir la pantalla. Vamos a circunscribirnos de la primera inquietud porque ustedes ven que van pasando el tiempo. A ver, el artículo 226 que habla claramente de las facultades y atribuciones del servidor público. No se olviden también que a la Constitución se la interpreta en su sentido integral y que favorezca la vigencia plena y ejercicio y goce de los derechos, principios y garantías constitucionales. Consecuentemente, cuando te habla la misma Constitución acerca de quiénes son, en este caso, ayúdenme a compartir la pantalla, por favor. En este caso, ¿quiénes son los servidores públicos? Nos dice, acá está compartido, trate de ver qué pasó. Entonces, nos dice qué cosa, que estos servidores públicos son aquellas personas que de cualquier título, a cualquier forma, ejercen, realizan un cargo o prestan un servicio para el Estado. A los unos les aplica, a los administrativos, la Ley Orgánica de Servicio Público, a los CEP, y a los operativos, a los obreros, les aplica la codificación de Código de Trabajo. Entonces, en este sentido, vamos a ir contestando porque si nos demoramos con las preguntas no vamos a avanzar. Les pido un paréntesis. Entonces, ¿qué pasa ahí, estimados participantes? Nosotros ya vemos que efectivamente los servidores públicos, inclusive Juan Constantinopla, que es privado, ojo, y que ha sido requerido para contratar un servicio, pro tempore se constituye en servidor público y aplicamos el principio prominente, el principio pro ser humano. Y la Constitución es demasiado clara, te dice que en caso o teniendo un conflicto de normas, ¿qué pasa? Automáticamente se aplica la norma más favorable, en este sentido, ¿a quién? Al administrado. Permiso, doctor, de la contratación pública. Hay firma de cuántas personas para que ellos vengan a cobrar, o sea, porque cuando es pagado. Ajá. Sí, ya voy para eso. Ya voy a ese punto. Pero vamos a ir en orden, por favor. Estamos bastante despistados. Acá no vale compartir la pantalla, no vale nada. A ver. ¿Qué sucede? El otro punto es el siguiente. Entonces, la Ley Orgánica de Servicio Público establece que hay facultades y que hay atribuciones establecidas ¿en dónde? En la Constitución y en la ley para los servidores públicos. El artículo 4, los señala quiénes son servidores públicos y hace una qué cosa, un plagio textual, digámoslo así, y recoge taxativamente lo que la Constitución ordena. Hicieron un control C y un control V y se pegó, pero de forma idéntica. Entonces, una de las
prerrogativas de los servidores públicos que se concibe como derecho es efectivamente al prestar servicios institucionales, los que hablaba el participante de forma inicial, Héctor, si no estoy mal, establecía qué cosa, que existe el derecho a la viaticación, es un derecho consagrado, es un derecho establecido, como lo es el derecho a qué, en este caso, a la subsistencia, ojo, que no está derogada. Lo que sí hicieron en la norma técnica fue omitir, borrar el articulado de la subsistencia, pero nada más. Estimado señor coordinador, no me permite compartir la pantalla, por favor. ¿Es, de pronto es PDF o es como es? No, como siempre hemos venido haciendo estamos en el computador, pero bueno. Mientras tanto, si no, ¿qué más nos ocupa dice la ley de servicio público? Que el servidor público tiene el derecho al viático, y como tiene derecho al viático, ¿qué sucede? Juan Constantinopla, ojo, no estipuló en la contratación ese servicio, no estipuló ese rubro, y ese rubro le genera afectación, porque tú estás cobrando 6.700 por la semana, y el rato de los ratos te toca erogar más o menos como 2.500 por efecto de los viáticos y el transporte. Entonces vas a recibir una remuneración neteada del orden de $4.000. Entonces por 4.000 tú no te vas. ¿Qué sucede ahí? Aplicas indefectiblemente a la Constitución en su sentido integral, y la Contraloría no puede, no tiene y no debe, bajo ningún punto de vista, observarte qué cosa, que le generas un viático a Juan Constantinopla a pesar de no ser servidor público de tu institución, pero que constitucionalmente se constituye, se establece y se erige pro tempore con dicha calidad. Eso es fundamental tomarlo en cuenta. Entonces, observa, efectivamente, la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencia, movilización del sector público, expedida. Recuerden ustedes que antes teníamos el Ministerio de Relaciones Laborales, hoy Ministerio de Trabajo, donde te dice, a ver, tienes que justificarme, el 70% tiene que venir con factura de hospedaje y o alimentación. Muchas veces se tienen los problemas en contabilidad en los que te dicen, no, tienes que traerme las facturas de hospedaje y de alimentación, y a veces llevas solamente la factura de hospedaje, cuando la norma es extremadamente clara y te establece ¿qué cosa? Esta discusión. Puede ser o. Así que si tú me presentas una de las dos, suficiente, te paso completamente. Si es que no se llega a cancelar, porque como decía la ingeniera Maribel, la participante, ¿qué nos estaba estableciendo? ¿Qué nos estaba diciendo nuestra distinguida participante? ¿Qué nos dice? Señalaba que en algunos casos sí y en otros casos no. Fíjense ustedes lo que muchas veces sucede en la realidad. En determinadas instituciones, a servidores públicos que trabajan bien, no les pagan los viáticos. Y en otras instituciones, como señalaba en principio el participante, abusan de la viaticación, generando un perjuicio a la institución. Entonces, ni lo uno ni lo otro es adecuado. Y ojo, y no es legal. Entonces, ahí sí existen responsabilidades de orden administrativo. Ahora, vamos a ver que existe una diferencia entre lo que es la prescripción y lo que es la caducidad propiamente de las facultades de la Contraloría General del Estado para realizar las acciones de control, gracias a que legalmente se encuentra facultado efectuarlas. En un caso, entonces, se resuelve de la manera ya dicha. Y el siguiente caso, en el que efectivamente hay un administrador y por ejemplo, viene una persona nueva, temerosa, tímida, sin conocer la norma, ¿a quién está sujeto? Recuerden ustedes que en tierra de ciegos, el tuerto es del rey. Y por ahí el financiero dice, cuidado, verá,
Es su responsabilidad el pagar o no pagar. Entonces, este jovencito de 27 años se asusta, no sabe qué hacer y dice, no, yo no le pago. Pero ustedes tienen efectivamente la respuesta a esa inquietud. Como ya prestó el servicio, Ya tiene que hacer. y la misma compañera Maribel nos decía, el 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es bastante decidor, distinguidos participantes. Permítame, denme un minuto nada más, yo les voy a escuchar. Salgo desde el otro equipo y vuelvo a ingresar para tratar de compartirles el material, por favor. Pero sigo escuchando. Hasta eso les comento un caso. Por ejemplo, yo veía antes, hace años atrás, cuando había dinero en las universidades. Y mi pregunta viene, ¿por qué, por ejemplo, el jefe financiero, el director, qué sé yo, de planificación o algo así, se iban a la misma ciudad que un técnico o que un analista y a ellos les pagaban $300, por ejemplo, el viático con dormida de 2 días y al técnico le pagaban 80? Entonces estas personas comenzaban a salir cada que podían para viaticar. Y cuando ya les cortaron lo que eran los viáticos, ahí vuelta así ya les delegaban, los jefes les delegaban a los técnicos o a los analistas, váyase usted, porque ya no había cómo viaticar. Carlos, Carlos Jaramillo levantó la mano. Bueno, estimados participantes, penosamente me sale un mensaje que no se puede. Qué gusto, estimada Rocío, no se puede compartir. En fin, vamos a proseguir. Qué raro porque Nuestro- justo recién Ahora le bien, estábamos viendo con Fabricio y está habilitado para todo. No, no puedes pasarme las diapositivas para compartirlas desde acá si es que deseas, amigo. vamos a proseguir así. Entonces, con la venia del señor coordinador. La primera inquietud, ojo, parecería ser sui generis, y es en extremo, efectivamente, demasiado, si se quiere, drástica la ejemplificación, pero cierto. Así se debe proceder. En el segundo caso, cuando te habla acerca de qué, acerca de que indiscutiblemente existe una retención indebida de pagos, que nos decía la compañera Maribel. ¿Y qué sucede ahí? Me voy a permitirles leer, no se me permite, no sé si es mi computador, si es este ordenador, o si es algún tipo de concesión de permiso especial. Pero miren lo que señala acá. Artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. No es mi invención, no lo digo yo, lo dice la norma. El funcionario o empleado. Miren ustedes también acá una contraposición con lo que establece la Constitución. La Constitución nos habla de servidores públicos. Y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública nos habla de funcionarios o empleados. Y en materia penal y en materia de orden administrativo sancionador, a la ley y a la norma se le interpreta en su sentido literal, natural, expreso y obvio, y no se permite la interpretación extensiva. Consecuentemente, ¿qué pasa? Si no podemos hacer una interpretación abusiva, en otras palabras, el 101 en realidad no es aplicable a los servidores públicos porque en Ecuador tenemos servidores públicos. Y dice, al que incumba el pago de planillas u otras obligaciones de la entidad contratante, que retenga o retarde indebidamente el pago de los valores correspondientes, puede ser la entidad contratante, ojo,
Porque acá me dice una cosa, que estás impidiendo, estás retardando o estás reteniendo el pago en relación al procedimiento de pago establecido en los contratos respectivos. Será destituido de su cargo por la autoridad nominadora, por ejemplo el alcalde, y sancionado. No solamente la destitución, ya te doy la mano, estimado Carlos, sino que en este caso va a ser sancionado adicionalmente con una multa de no menos de 10 salarios básicos unificados, $4.250. Ahora, que podrá, dice, llegar al 10% del valor indebidamente retenido. En este caso, el 10%, por ejemplo, de los $10.000 será 1000. sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que verlo. Hubo un caso que inclusive un servidor público se negaba a la cancelación y se interpuso una demanda, una denuncia penal por odio. La multa, o sea, estos delitos tipificados en Ecuador de odio y de tortura, que si al gordo le dices flaco y al flaco le dices gordo y a la mujer le dices que no puede, al hombre que no puede. La norma te dice que ese ahora es sufrimiento y por eso el infractor penal es sancionado a 10 años de pena privativa de libertad, aunque ustedes se ríen, pero efectivamente es lo que el ordenamiento jurídico ecuatoriano impone. Bueno, la multa será impuesta observando el procedimiento previsto en la disposición general comunal. El CERCOP vigilará el cumplimiento de dicha disposición. Por favor, señor Maribel, señor coordinador, nos estaba solicitando la mano un participante. Sí, Carlos Jaramillo. Sí, buenas noches, doctor. Una consulta, bueno, tenía dos consultas realmente. En el caso de la beatificación, ¿esto viene contra factura siempre o viene planificado con antelación? Y la segunda duda era cuando le escuché a Marlon que había unos servidores públicos que tenían un poco más de viáticos que otros. ¿Por qué se da esto? Porque de pronto si es que tienes un SP4 no tiene que ir al mismo hotel que un SP5 o cómo funciona la situación ahí. Claro, y yo les voy a contar algo que era anecdótico. O sea, a mí me encantaba, como dice, o como lo dijo Darío en principio, y Marlon también, era chévere salir, ¿no? Porque, si mal no recuerdo, a mí me daban de viático, yo era intendente de Mercado de Valores, 350 la pernoctación, 350 la noche. ¿Sí? 250 o 350, algo así. Entonces, claro, bueno, 350, pero ya, tú ponías la diferencia, no era mucho. Pero sí, eso tenías antes y después se generó la norma técnica por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, o del Ministerio de Trabajo, en la que se frenó todo eso. Y es más, se estableció diferencia. Y te dice, los servidores NJS, nivel jerárquico superior, $130. Y los demás, 80. Así está la norma establecida, la norma técnica del pago de viáticos. Entonces, no es que no puedes ir al mismo hotel, o sea, tú puedes ir al hotel que tú quieras. Sí, o sea, sí entiendo esa parte, sino que como creí que le daban al uno más y a uno menos, pero jerárquico sí se sobreentiende que sí debería ir a otro lugar y que le deberían dar un poco más de viáticos. O sea, el problema es que, por ejemplo, un SP7, un SP14, o si tú ganas, por decirte, $3.000, igual que un señor auxiliar de servicio, o sea, el viático es el mismo, 80. Y el NJS, el nivel jerárquico superior, sí tiene los 103. ¿Por qué tienes que ser? Tienes que justificar. Pero bueno, entonces, acá hay que tomar en cuenta algo. Cuidado se abuse. Porque en Contraloría, cuando se descapacita, ¿qué se les dice? A ver, primero que nada, si quieres tener indicios, si quieres tener vestigios, si quieres tener documentos, papeles de trabajo, los cuales te permitan hacer una responsabilidad, no dudes y ándate directamente a viáticos y ahí, de entrada, siempre vas a encontrar allá. Por lo tanto, si tú eres autoridad en el sector público,
procura que tus viáticos no sean excesivos y que tus ínfimas también no sean muy recurrentes, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en este caso con atención a lo que es la subdivisión de los contratos, y hay que tener también cuidado, por ejemplo, por decirles algo, se me viene a la mente con el tema de los repuestos, porque la ley te dice, mira, ahí la codificación de resoluciones expedidas por SERCOP se va inclusive en contra de la ley cuando te dice pueden hacerse cuantas ínfimas quieran y puede superar tranquilamente el valor establecido en la norma, y esto es ilegal. Y el servidor público tiene que hacer el ejercicio ¿de qué? De prelación normativa, es decir, ¿cuál es la norma aplicable ante esta contradicción? La ley me dice una cosa, la codificación me dice otra. Entonces, como servidor público 426, inciso segundo, aplicas directamente la Constitución y con lo establecido en el 425, establecerás que la norma aplicable para el efecto es la ley jerárquicamente, ¿qué cosa? Superior. Por tanto, estimados participantes, no es que lo que pasa es que la codificación, el reglamento, la norma técnica me dice esto, a pesar que la ley me dice lo otro, entonces yo aplico la norma técnica. No, tú haces el ejercicio y aplicas la norma jerárquicamente superior. Y constitucionalmente estás obligado a realizar adicionalmente el ejercicio de la especialidad y también, además de la norma jerárquicamente superior, si tienes un conflicto inclusive con la especialidad, por ejemplo, COA, COTAD, COA Código Orgánico Administrativo, COTAD Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y aún así sigue habiendo ese conflicto en normas, te vas por la ley posterior. Y todo de forma integral, que más beneficie al principio promine, es decir, al ser humano, en este caso, al administrado de distinguidos participantes. ¿Tenemos alguna otra inquietud, por favor? Con todo gusto. No, ¿alguien de pronto alguna pregunta? La Contraloría General del Estado, de conformidad a lo que establece la Constitución, que señala que los servidores públicos son responsables por su acción y son responsables por su misión, y habla de los sagrados recursos públicos, también observa varios tipos de responsabilidades. Responsabilidades principales, responsabilidades secundarias y responsabilidades subsidiarias. Y en esto están incluidos indiscutiblemente ¿quiénes? Los beneficiarios, que serían los beneficiarios de los pagos, que serían los privados. Más allá, distinguidos participantes de ser correísta, morenista, lacista, nebotista, lo que sea, hay que tener en cuenta que la norma no te debe bajo ningún punto de vista aplicar a ese punto en particular, sino que es general para todos. General para todos. Entonces, ¿qué te dice la ley orgánica de la Contraloría General del Estado cuando estás en este entramado que todos quisiéramos, desde luego, saber qué es lo que sucede? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo no sé qué pasó. Miren, debes dar permiso para compartir la pantalla. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la Contraloría? La Contraloría te dice, a ver, dentro de las facultades de control que este organismo tiene, indiscutiblemente, ¿qué cosa? Tiene que aplicarse, estimados participantes, lo que te dice la norma, lo que te dice la ley. Muy bien. Y llega responsabilidades. ¿Para quiénes? Para los beneficiarios. ¿Qué te dice con atención a los beneficiarios? Porque a quienes automáticamente se les generan las órdenes de reintegro y a quienes también se les interpone glosas, a los privados. Entonces, distinguidos participantes, miren, ahora, ¿qué nos dice la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado? Habla de la caducidad. Y esto lo habla en el capítulo 6. Y dice caducidad y prescripción. Entonces, ¿no es lo mismo caducidad que prescripción? No, no es lo mismo.
la facultad que corresponde a la Contraloría General del Estado, señala, para pronunciarse sobre las actividades de las instituciones del Estado y los actos de las personas sujetas a la ley, así como para determinar las responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidades habíamos hablado? Responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal. Recuerda, en caso de haberlas, caducará en 7 años, estimados participantes. Cuando tú eres servidor público, sales de esa institución, todas tus actividades, todas tus acciones, todas tus omisiones van a estar susceptibles de ser, ¿qué cosa? Examinadas durante un periodo de 7 años. Y te dice, contados desde la fecha en que se hubieran realizado dichas actividades o actos. El inciso segundo, se producirá la caducidad de la facultad para resolver los recursos de revisión de una resolución sancionatoria original o de reconsideración de una orden de reintegro cuando hubiere transcurrido un año desde la notificación de la providencia respectiva y no se hubiera expedido la resolución que resuelven los recursos. Aquí hay una contraposición con qué norma, distinguidos colegas abogados que se encuentran acá en este foro, con el Código Orgánico Administrativo anterior, Ley de Modernización, artículo 28, ¿se acuerdan? Que nos decía 15 días hábiles y operaba el silencio administrativo positivo. Acá, ¿qué sucede? El Código Orgánico Administrativo nos da ¿cuánto? 30 días término. Y también hablábamos, distinguidos participantes, de lo que era el término y el plazo. ¿Qué aplica entonces acá? Las dos son leyes orgánicas. Jerárquicamente las dos están en el mismo nivel. ¿Cuál tiene especialidad? El Código Orgánico Administrativo, que establece, que regula, que determina la funcionalidad de la cosa pública, o la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que básicamente establece la forma, la metodología de la determinación de las responsabilidades civiles, penales, civiles administrativas, indicios de responsabilidad penal. Por especialidad, artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, Control Constitucional, Código Orgánico Administrativo, que te dice que en 30 días opera el silencio administrativo y se entiende como aceptado favorablemente la solicitud realizada por parte del administrado. Por eso es importantísimo que cuando tú plantees una solicitud en materia administrativa, lo hagas de conformidad a lo que dice el COA y a lo que señala, dependiendo si es la entidad de gobierno central, con lo presupuestado por el ERJAF, el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Ahí, cumpliendo todos los requisitos, perfecto, opera el silencio administrativo. Fíjense, el otro inciso, la Contraloría General del Estado se pronunciará en el plazo no mayor a 3 años respecto de la declaración patrimonial juramentada en los casos de los ciudadanos elegidos por votación popular presentada al término de su función. Ahora bien, nos dice la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado que debe generarse, ¿qué cosa? La declaratoria de la caducidad. Y dice que en todos los casos la caducidad será declarada de oficio o a petición de parte por el Contralor General del Estado o por los tribunales contenciosos administrativos, según se hubiere presentado el reclamo, o como excepción, tiene que declararse para que opere la caducidad. Y nos vamos a la prescriptoria y te dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo, y dentro y englobado esto, ¿en dónde? En el capítulo 6, en el capítulo que habla de la caducidad y la prescripción. Y vamos a notar nosotros la diferencia textualmente. Interrupción de la prescripción. La prescripción del cobro de obligaciones se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito
de la obligación por parte del deudor, vean, o por la citación legal del auto de pago. Cuando tú le estás generando la notificación por el auto de pago, estamos interrumpiendo la prescripción. ¿Y ahí qué aplicas? ¿La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado o el Código Orgánico Administrativo? Las dos son normas orgánicas. Por especialidad, Código Orgánico Administrativo. Y tienes que hacer la notificación de conformidad con lo que te dice COA. Ahora bien, la citación con el auto de pago no interrumpirá la prescripción cuando la ejecución continua se hubiera dejado continuar por 5 años, salvo que esta suspensión haya sido ordenada por decisión judicial. Ahí se interrumpe la prescripción. Y es importante, recuerden lo que está pasando en el GAD de Quito, en el Metropolitano de Quito. La responsabilidad te habla por caducidad, prescripción y silencio administrativo. Los funcionarios o los servidores de la Contraloría General del Estado o de las instituciones ejecutoras, todas aquellas que tienen facultad de obligaciones originadas en resoluciones de la Contraloría General del Estado, por cuya acción u omisión se produjere la caducidad, la prescripción o el silencio administrativo, incurrirán, ¿qué cosa? En responsabilidad administrativa y culposa. Culpa, y tú eres responsable directo, sin perjuicio de las demás responsabilidades a las que hubiera lugar. Por lo tanto, en corolario, estos participantes, caducidad, se extinguen, ¿qué cosa? Las acciones de control por parte de la Contraloría General del Estado, en cuanto, acuérdense de Alvarito Novoa, 7 años. Tampoco soy novicio. Y por otra parte, tienes la prescripción. ¿Qué te dice en la prescripción la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado? Que prescribe, ¿qué cosa? El cobro de obligaciones. ¿En cuánto? Acuérdense de Abdalá, 10 años. Tampoco soy rondocista. Pero estas son las diferencias básicas, elementales, a tomarse en consideración, estimados participantes. Preguntas, por favor. Rocío Luzuriaga tiene la mano levantada. Gracias, buenas noches con todos. Doctor, una inquietud. ¿Se administrativa que el señor Rodas firmó para la construcción del metro, pero dijo, para que me bajen el precio, que no vaya incluido las puertas vaivén y el cableado interno para la luz eléctrica, o bueno, algo así. No entendí muy bien qué era, pero algo de eso más o menos escuché. Eso sería como un silencio administrativo por parte de los concejales, o que no reclamaron o no pidieron una auditoría. Es mi inquietud. Gracias. Estimado señor coordinador, tuve problemas en el retorno. Si eres tan gentil, por favor, de ayudarme, no sé si tú le escuchaste la pregunta de nuestra distinguida participante Rocío. Bienvenida. Rocío, no sé si puedes repetir. Decía algo acerca del metro de Quito, de la compra con cableado o algo así, medio que le entendí. Sí, Rocío. Sí, ahí está. Ahí se escucha mejor. Sí, no, era problema mío en realidad. Ahí te escucho muy bien, estimada Rocío. Gracias. La pregunta era si es silencio administrativo que el señor Rodas firmó el contrato para la construcción del metro, pero para que le bajen el precio, dijo, no hay que incluir las puertas vaivén y el cableado interno de la
silencio administrativo por parte de los concejales que estaban responsables de oficiar y de dar las cuentas al pueblo quiteño por esto de la construcción que sería un éxito que ya empiece a funcionar como plantearon este 15 de diciembre. Gracias. Muy importante tu pregunta, estimada Rocío, y la voy a contestar con todo gusto, pero quisiera, distinguidos participantes, que tengan la gentileza, por favor, les voy a poner un link en el chat para que califiquen esta capacitación, si es que fue de su interés, no lo fue, si es que estuvo adecuada o no, y les agradecería mucho lo puedan realizar con el permiso, desde luego, y la veña del señor coordinador. Está puesto ahí en el chat grupal. Nos daríamos, si es que el ingeniero Marlon nos permite, unos 2 minutitos. Sí, claro. Entonces, porfa, contestemos la encuesta para continuar con el taller. Muchas gracias, señor coordinador. Doctor, siguiéndole la pregunta de la señora o señorita que habló, que este señor Reyes Alcalde ha dicho que no va a completar con las puertas corredizas, o sea, para poder ingresar el público a los asientos del carro. Abre. Absurdo. Muchas gracias. Ahora que ya se me permite efectivamente duplicar, o mejor dicho, presentar las normas, estimados participantes, miren ustedes, de forma adecuada podemos concluir en lo siguiente. Primero que
Cuando tenemos un contrato, como nos decía nuestro buen amigo, a ese contrato hay que observar. ¿Quién es el encargado de su observancia plena, irrestricta y adecuada? Indiscutiblemente, el administrador. El administrador. Cuando existe una retención indebida o cuando no te quieren cancelar, la pena está ahí. Es hasta destitución. No se olviden también el tema de los servidores públicos pro tempore. Y también, distinguidos participantes, tomemos en consideración las diferencias entre lo que es la caducidad y lo que es la prescripción. Si tenemos alguna pregunta, por favor, con todo gusto. Caso contrario, con la venia del señor administrador, daría por terminada mi intervención. A ver si tenemos alguna pregunta. Aprovechen que el doctor está dispuesto ahí a conversar. No abras tú. Salir fuera del contexto o lo que ellos quieran decir. Y no tomen en cuenta el Esto es importante. Y esta consulta también la realizó Rocío. Perfecto. Para tratar de disimular que los costos son menores y que no había un incremento injustificativo o injustificado en lo concernente. Ya hablé como están hablando los jóvenes ahora. ¿Qué sucede? Bueno, es que me río porque, estimados participantes, hoy escuchando que unas adolescentes, una adolescente le decía a la otra, te voy a suicidar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas prácticas de la contratación pública son inadecuadas. Miren ustedes lo que sucedía en la reforma antes del 2016, los famosos reajustes de los reajustes de los reajustes de los reajustes del precio. Fíjense en eso. Y esa práctica es de 2000, legal, completamente legal. Por eso Tababela 150 millones y terminó costando 600. Y es una de las peores pistas con condiciones de aeronavegabilidad más precarias de Latinoamérica. Y tienes, por ejemplo, la Aratacunga con las mejores condiciones de aeronavegabilidad de toda Sudamérica, y ese no le hace aeropuerto internacional de pasajeros, sino que simplemente le tienes para que te sobrevuele avionetas que van y vienen, y nadie sabe qué traen ni qué van a llevar. Bueno. Entonces, estimados participantes, la contratación pública se rige por los principios, ¿qué cosa? Establecidos en los criterios constitucionales de responsabilidad social, responsabilidad ambiental, transparencia, calidad. Y por lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que entre otros principios habla de la calidad y habla también del precio, que deben ser observados. Si es que no te cancela el servidor público, pide la destitución a todo individuo que no cumple la ley. Tiene necesariamente qué cosa, estimados participantes, tiene que ser proscrito. Por favor, señor Mito, participante Mito, levantó la mano. Bueno, si es que no existe ninguna otra inquietud, estimados participantes, yo les agradezco por su distinguida participación. Agradecerle también al señor coordinador. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Ya está creo hablando Mito. Buenas noches. Ahí está justo. Una consulta. Si la ley es tan clara, ¿cree que es necesario cambiar la Constitución o hacer las enmiendas que quiere hacer el presidente Lazo a la Constitución otra vez y meter mano de nuevo a lo que necesiten ellos? Es que yo no creo, Mito, que la ley sea tan clara. Yo estoy seguro de lo que la ley es. La ley establece. ¿Qué es la ley, Mito? No es otra cosa sino la declaración de la voluntad soberana,
que manifestar en la forma prescrita por la Constitución. Manda, prohíbe y permite. ¿Y la Constitución qué te dice? Señala que los servidores públicos solamente tienen las facultades y las atribuciones establecidas en la Constitución y en la ley, no más. ¿Y qué te dice la codificación del Código Civil? Que debe ser observada por todos los servidores públicos de la República del Ecuador. Que a la ley se le aplique en su sentido literal, natural, expreso y obvio. Entonces, Víctor, yo no creo. Yo estoy seguro de que a la ley se le interpreta de esa manera. Muchas gracias, estimados participantes. Un fuerte abrazo. Me despido. Gracias, doctor Ludwig. Bueno, a nombre de Pedro José Freile, presidente del Quinto Poder, agradecerle al doctor Ludwig por el taller y por el tan excelente exposición como siempre. Agradecerles igual a ustedes, recordarles que estamos en YouTube como Escuela de Formación Política Quinto Poder, estamos igual en Facebook, en TikTok, así que también invitarles igual para el próximo sábado al siguiente taller y creo que nada más, entonces nos veríamos el día sábado. Muy amables con todos y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Una buena noche. Chao, Marlito. Una buena noche. No